llamada, vos estás por Zoom y se nos iba... Muchas gracias, tocado de Noemí Meneses, ¿no? Que ya salió a la luz las declaraciones también de ella. Sí, bueno, hemos visto las declaraciones de ella en una carta que ha mandado ante la Defensora del Pueblo. Ahí dice bastantes mentiras, porque la chica, según se van leyendo las notas que ha mandado a la Defensora del Pueblo, que por cierto todavía es una vergüenza que en Bolivia no sabemos para qué está esta señora, ¿no? Porque no se ha pronunciado, no solo no se ha pronunciado en torno a la carta, sino que el escándalo en OK Diario lo publicamos hace semana y media y todavía aún no se ha pronunciado al respecto. Digo que la carta de Noemí Meneses no se ajusta a la realidad porque no es verdad. O sea, es decir, ella cuenta un relato poco menos que de película, que la policía la obligó a declarar determinadas cosas, que la secuestraron en su casa, a ella, a su hermana y a parte de su familia, y que ella está viviendo poco menos que en una película de terror. A mí lo que me gustaría preguntarla, si la tengo delante, y permitidme que haga un pequeño paréntesis. Yo creo que ella es la víctima de todo esto, ¿no? Y por supuesto que hay que protegerla, ¿no? Pero lo que tampoco se puede tolerar es dar cobertura en fin, o sea, hacerse los tontos, mejor dicho, ¿no? Y pensar que ese documento lo ha escrito ella. Si es cierto, por un lado vamos a pensar que es cierto lo que ella dice en ese documento, la policía también la obligó durante los últimos meses a escribir mensajes de amor a Evo Morales. Si es cierto lo que dice, la policía también la obligó a ir con 16 años a la casa de Evo Morales en Cochabamba y fotografiarse con él en una cama. Si es cierto, ¿la policía también le obligó a hacerse 90 fotografías con Evo Morales? Buenas tardes, Alejandro, nuevamente te saludo. La verdad que es un tema muy delicado y creo que, bueno, por lo visto te enoja también, ¿no? Por lo menos es lo que nosotros podemos percibir. Vamos a empezar por el principio, Alejandro. ¿Cuándo nace esta investigación por parte de tu persona con referencia a este caso, del caso, bueno, de una supuesta relación? Creo que todos estamos manejando, y vos también en varias entrevistas has manejado esta palabra, una supuesta relación con Evo Morales Ayma, de esta jovencita que en su momento tendría 16 años, ¿no? ¿Cuándo nace esta iniciativa o esta investigación por tu parte, Alejandro? Bueno, para que lo entendáis bien, yo creo que os debo de explicar lo siguiente. Si no lo sabéis, yo estuve en Bolivia, a mí mi periódico me mandó a Bolivia entre los meses de diciembre y de marzo del año pasado y de este año para investigar los nexos económicos entre Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno de España, y Evo Morales. Porque entre ellos, aparte de un vínculo afectivo político, ha habido un vínculo económico. Es decir, Bolivia ha pagado dinero público a este político español. Con esa excusa, mi periódico me manda a investigar esos pagos a Bolivia. Esa situación también coincidió en el tiempo con el incidente diplomático que ocurrió en la ciudad de La Paz, cuando varios policías españoles de paisano entraron armados y encapuchados en la residencia diplomática de México, que es donde se encuentran en calidad de asilados varios exministros del gobierno de Evo Morales. Ese es el escenario en el que yo acudo a Bolivia. Yo regreso a comienzos del mes de marzo, finales del mes de febrero, porque mis jefes determinan que mi trabajo ya finaliza en Bolivia. Durante mi estadía allí publiqué varias exclusivas, y el hecho de que yo a día de hoy me encuentre a 10.000 kilómetros de Bolivia no me exime para nada para no poder realizar este tipo de investigaciones. Yo lógicamente tengo que aprovechar la cantidad de fuentes de información que durante mi estadía en el país me hice. Y bueno, Evo Morales es un político muy destacado internacionalmente, que copa prácticamente la actualidad, sobre todo a raíz de en octubre haber falseado las elecciones y haber huido primero a México y luego a Argentina. Y es por eso que yo, como periodista de investigación, estoy en constante estado de alarma, pero no solo con el tema de Evo Morales, con decenas de otros temas, ¿no? Entonces nosotros lo que publicamos en OK Diario hace 2 semanas no son las fotografías, que eso empezó a correr por redes sociales. Yo hice un anuncio en mi cuenta de Twitter, como ha dicho la invitada, no hace un mes, sino hace poco más de 2 semanas, en el que, bueno, pues le pregunto a mi audiencia de Twitter si les gustaría conocer una relación pedófila entre Evo Morales y una niña. La reacción de la red fue brutal. Nosotros en aquel momento ya teníamos contrastada la información, y lo que hacemos es al día siguiente publicar
Insisto, no las fotografías, porque solo publicamos una fotografía, las demás han corrido por redes sociales. Lo informativamente y lo noticiablemente importante es que la policía boliviana llevaba desde el 8 de julio investigando a Evo Morales por una relación pedófila, y nosotros lo que hacemos en OK Diario es publicar el contenido de ese informe, un reporte policial donde queda volcada la conversación de WhatsApp durante meses entre esta chica, Noemí Meneses, y Evo Morales. Alejandro, ustedes por su parte han intentado poder comunicarse con la otra parte, que es Evo Morales. ¿Han intentado sacar una entrevista con el señor Evo Morales? Por supuesto, era nuestra obligación como periodistas. Yo llamé al señor Evo Morales, me cogió el teléfono, me dijo que no iba a hacer ningún comentario sobre ese tema. Y bueno, así lo expliqué yo en varios medios de comunicación en Bolivia. Fue entonces cuando Evo Morales y todo su séquito inició una campaña de acoso y derribo hacia mi persona como profesional. Y bueno, dijeron poco menos que yo había hablado con un imitador, que no había hablado con Evo Morales, que era un bulo, que era un fake. Y es por eso que en OK Diario tomamos la decisión de hacer pública la conversación que tuvimos con él. Lo publicamos, está en OK Diario, está también en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y todo el mundo así ha podido escuchar cómo desde OK Diario le dimos a Evo Morales la oportunidad de hablar, y lo que hizo fue decir que no quería hacer ningún comentario sobre el asunto, que era todo mentira, y nos colgó el teléfono seguidamente. También nos pusimos en contacto con la niña, con la joven que hoy tiene 19 años, y nunca jamás quiso dar señales de vida, ni cogió el teléfono, ni respondió a mis mensajes. Bien, sin embargo, es coherente que la niña, o en este caso ya joven, adulta, no quiera hablar sobre el tema, ¿no? Porque es muy delicado, se está hablando sobre ella constantemente en las redes sociales, en los medios de comunicación, las imágenes de ella están circulando por todos lados. Pero bueno, volviendo a las preguntas, Alejandro, ¿cómo accedes vos a esta información, a estas imágenes, a estos videos o 90 fotos donde supuestamente está teniendo incluso relaciones sexuales, porque vos recién lo manifestaste, y bueno, y todas las imágenes más amorosas que vos nos decís? ¿De qué manera accediste a esta información? Porque la verdad que sorprende, ¿no? Porque es muy complicado que la policía o la fiscalía o este tipo de instituciones que hacen estas investigaciones para finalmente poder procesar o no si es un delito o no, si es culpable o no, es información confidencial. ¿De qué manera te llega a vos esta información o estas imágenes? Bueno, a mí la información no me llega. A mí la información la consigo después de muchas horas de trabajo y de investigación, ¿no? Lógicamente, esto era una investigación secreta. De hecho, hasta el momento en el que nosotros lo publicábamos, nosotros cuando lo publicamos en OK Diario, contamos que se trata de un informe secreto de la policía boliviana. La labor del periodista es publicar lo que el poder político no quiere que se conozca. Por lo tanto, el hecho de que en OK Diario hayamos logrado publicar el contenido de este informe es un logro periodístico, ¿no? A mí nadie me filtra este informe, ni la policía ni la fiscalía. Como digo, es un trabajo de muchas horas, de muchos días, de investigación y de contrastar que la información a la que nosotros tuvimos acceso era real, porque se podía tratar de un fake perfectamente. Aquí hay dos asuntos. Por un lado está el informe policial que contiene el reporte, donde está volcado en las conversaciones de WhatsApp entre esta chica y Evo Morales, además de con su secretaria llamada Lourdes, con la que está viviendo allí en Buenos Aires, Evo Morales. Y luego, por otro lado, también el otro informe al que hacía referencia, que son aproximadamente 90 fotografías. Bueno, algunas de ellas se han filtrado a las redes sociales. Nosotros en OK Diario, para salvaguardar la integridad y la intimidad tanto de la chica como de Evo Morales, solo hemos publicado una, y una además, una fotografía en la que se les ve en una situación completamente normal. Se hacen un selfie en un avión. Pero como digo, hay muchas más fotografías. En redes sociales sí que es cierto que se han podido ver algunas, pero la gran mayoría todavía siguen ocultas. Yo nunca jamás he dicho que haya fotografías de contenido sexual. Yo lo que he dicho es que hay al menos 2 fotografías con un elevadísimo contenido íntimo, que no es lo mismo sexual, que no es lo mismo que sexual. ¿Qué sería íntimo? En los chats también hay parte de ese contenido, ¿no? Porque hay veces, hay en una ocasión, solo por poner un ejemplo y ya termino, en donde la chica le dice a Evo Morales, por favor, cuando me llegue la regla quiero que me trates como una mujer embarazada, ¿no? Si esto no es contenido íntimo, rozando el sexual, que venga Dios y lo vea, ¿no?
ese mensaje de cuándo es, de cuándo sería ese mensaje, te hablo de tiempo, hace qué mes, qué año. Eso es de este mismo año. A ver, si me permitís un segundo. No, es de este mismo año, no hace falta el mes, es de este año, 2020. Es exactamente de este año, sí. Bien, ella ya tiene 19 años. Sí, Marcelo. Alejandro, el tema ya que Noemí acepta en su declaración, ¿no? Ante la fiscalía, ante la policía, acepta su relación con Evo Morales. En sí ya tiene 19 años, ¿no? Pero esta investigación se basa al más tiempo atrás, cuando ella era una niña, ¿no? Es ahí donde se va puntualizando el tema. Porque cuando ella era una niña, supuestamente tenía 16 años o menos, es ahí donde está la violencia de género y la pedofilia, ¿no es cierto? Exacto, por mucho que en el mensaje que acabamos de comentar la niña ya tenía 19 años y por lo tanto era mayor de edad, el punto de partida es que los investigadores sospechan que esta relación se lleva alargando en el tiempo durante 5 años, es decir, cuando la joven tan solo tenía 14. Nosotros en OK Diario también hemos publicado pruebas de que efectivamente la relación empezó cuando ella era menor de edad. Fue la misma niña quien subió a su perfil de Facebook una fotografía en la casa de Evo Morales en el año 2017 y ahí ella tenía 15 años en el año 2017, ¿no? Por lo tanto, casa con la versión, con los indicios que tiene la policía. Es una fotografía concretamente que fue tomada por ella misma, un selfie que se hizo en la cocina de la casa de Evo Morales de la ciudad boliviana de Cochabamba. Entonces, ahí es donde verdaderamente está el problema, ¿no? Porque si ella hubiera sido mayor de edad en todo momento, hombre, sí que hubiera sido un escándalo, pero se hubiera quedado en un escándalo mediático, no trascendería a lo judicial porque estaríamos hablando que todo es completamente legal, aunque hubiera una diferencia de edad entre ellos bastante notable, ¿no? Pero eso es completamente irrelevante. Aquí el problema es que los investigadores tienen serias sospechas de que esto arrancó cuando ella todavía era menor de edad. Nosotros en OK Diario hemos podido probarlo, al menos con una fotografía, y no solo es un escándalo, ¿no?, que puede acabar de terminar definitivamente con Evo Morales, sino es que es un delito. Y a mí me sorprendía escuchar las declaraciones de la anterior invitada que teníais, ¿no?, cuando decía que la sociedad boliviana, algo así ha dicho, ¿no?, había perdido la costumbre de escandalizarse por este tipo de delitos, ¿no? Prácticamente un poco menos que como si se tuviera que normalizar este tipo de conductas, ¿no? En primer lugar, este tipo de conductas, las relaciones sexuales de adultos con menores de edad, están penadas por la ley, son delictivas, es un delito y además gravísimo. Socialmente, a lo mejor en Bolivia no, yo sé que sí, pero para esta señora que teníais antes a lo mejor no. A lo mejor son delitos que socialmente están permitidos. Ya os digo que sería una excepción, porque aquí en España, en Europa y en todo el mundo, en Bolivia también, ¿no? Pero haciendo caso a lo que decía esta señora, es que es gravísimo. Gravísimo. Lo que ella quizás para aclarar lo que dio a entender, o por lo menos lo que se entendió, es que en Bolivia hay muchos casos de abuso sexual a menores, ¿no? Y que prácticamente en nuestro país pareciera que estos casos se naturalizan, cosa que es grave, ¿no? Porque uno a diario se entera, ¿no? Abuso sexual en el campo, en la ciudad, en tal lugar, es noticia de todos los días, y particularmente en nuestro país, porque los altos índices de violación o de pedofilia por parte de personas grandes a menores es a diario esta noticia, ¿no? Entonces la sociedad es como que termina naturalizándolo porque es tan común escuchar esas noticias que es grave y que no se tendría que naturalizar. Por lo menos es lo que se comprendió, ¿no? Más al contrario. Pero por mucho que se trate, creo yo, de algo que sea común, por desgracia, ¿no? Porque continuamente esté saliendo en las noticias violaciones, casos de pedofilia, el hecho de que parte de la sociedad naturalice ese tipo de conductas delictivas y escandalosas, el hecho de que la sociedad lo naturalice, parte de la sociedad, de por sí ya es grave, porque eso denota un síntoma gravísimo, ¿no? Que en parte es comprensible, yo ahí no, en fin, tampoco estoy acusando de nada a nadie, en parte es comprensible que se naturalice, pero por mucho que se naturalice, nunca dejará de ser un delito y un escándalo. Es como aquí en España, hubo una temporada hace años cuando salían casos de corrupción de partidos políticos prácticamente todos los días, prácticamente cada día en los informativos, los telediarios abrían con la detención de un político o con que este otro político había robado X miles de euros,
hubo un momento en el que la sociedad española toleró ese tipo de noticias, ¿no? Y en fin, ya seguían saliendo y la gente no se sorprendía. Eso de por sí denota un problema serio como sociedad. Es muy preocupante. Alejandro, cuando vos decías que Noemí miente cuando manda o escribe esta carta, incluso vos cuestionás, disculpa que te tuteé, cuestionás de que incluso ella lo escriba, ¿no? Que seguramente también podría ser que tengas un abogado o se esté haciendo asesorar, porque creo que eso es normal frente a cualquier víctima sobre este tipo de casos o cualquier otro caso donde uno es víctima. Es importante asesorarse y muchas veces también hasta te escriben, ¿no? Las documentaciones y muchas cosas, ¿no? Pero bien, ¿por qué decís que miente? ¿No vale la palabra de ella, el testimonio? ¿Estás seguro de que es mentira y falso, que la policía podría haber atentado o se dirigió hacia su persona de manera violenta? ¿Estamos justificando a una policía que, por lo menos en nuestro país, que yo que soy boliviana y que he vivido muchísimos años también en mi país, y creo que generalmente los policías en sí, no todos, pero hay una mayoría de policías que actúa de manera violenta, y más cuando en un país que es Bolivia, donde se vive un clima electoral y donde todo el mundo pelea por todo y todo el mundo quiere ensuciar a todos, ¿no? Por lo menos entre candidatos. ¿Por qué decís que es mentira? ¿No vale la palabra de Noemí, Alejandro? No, por supuesto que vale. A ver, a mí me gustaría hacer varias matizaciones por orden. La policía boliviana es brillante, tanto su trabajo, sus investigaciones, y a la vista está su trayectoria. Eso que quede constancia absoluta. Una opinión tuya. Yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Claro, yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, con tu opinión de que parte de la policía boliviana es violenta. Para nada. Y yo corrupta he incluso. He estado viviendo 2 meses y medio en Bolivia. No es lo mismo que tu caso, ¿no? Que eres boliviana de nacimiento y has estado viviendo gran parte de tu vida allí. Pero por lo menos durante mi estancia yo en mi vida he podido ver como un ápice de violencia por parte de la policía boliviana. Eso en primer lugar. Yo digo que Noemí miente en esas declaraciones, que por cierto, por supuesto que tiene derecho, y además es que es lo suyo, ¿no? Que esté asesorada por un buenísimo abogado, porque en este caso ella es la víctima de la relación pedófila de Evo Morales, porque el contenido de gran parte de esa declaración que ella hace no se ajusta a la realidad. Ella poco menos dice que es todo un invento de la policía el hecho de que Evo Morales y ella tengan una relación amorosa. Entonces eso no se ajusta a la realidad, y cuando algo no se ajusta a la realidad es mentira. Y luego, cuando ella relata los episodios de violencia policial, cuando dice que entran a su vivienda y demás, todo eso, ella da las fechas concretas, ¿no? Yo me voy al reporte policial donde viene volcado la conversación de WhatsApp entre ella y Evo Morales, y si tú te vas a esos días, compruebas que ella en ningún momento a Evo Morales la dijo: oye, han entrado en mi casa, la policía me está obligando a decir esto. No, van pasando los días y ella en ningún momento le hace este tipo de referencias, ¿no? Por lo tanto, no casa las pruebas objetivas que tienen los investigadores, que nosotros hemos publicado en OK Diario, con el testimonio que luego ella da. Una cosa es lo que ella le cuenta a la policía, otra cosa es el documento que conocemos ahora, y es que no concuerda. Por eso yo digo que no se ajusta a la realidad y que ella miente. Su testimonio es de vital importancia, importantísimo. Sin embargo, supongo que el juez... Sí, no, sin embargo, que ella no le haya mandado un mensaje a Evo Morales para contarle que la policía se acercó o no, o cómo se manifestó, la trató, para mí no tiene nada que ver. O sea, podría haberlo hecho o no. O sea, no creo que sea incidente, digamos, al momento de dudar o no de la palabra de Noemí. Como te digo, estamos generando diálogo que está bueno, porque es, si bien es una entrevista, pero también es un diálogo que podemos hacer con vos, Alejandro, como pares que somos, al igual que Marcelo. Pero bueno, Marcelo, querías hacerle una pregunta. Quería hacer una pregunta, Alejandro, y la pregunta que lo obtenemos acá de nuestros videntes de TV Radio La Nueva: si usted tiene una relación con el señor Murillo, ministro Murillo, y también si ha tenido síntomas de violación, amenazas de la señora Eva Liz. Te transmito de lo que nos están pasando las preguntas de TV Radio La Nueva. Yo al señor Arturo Murillo lo conozco porque lo hice una entrevista cuando yo estuve en Bolivia, pero a él y a gran parte del gobierno. Entrevisté también al ministro de Justicia, Loro Coimbra, al ministro de Economía, José Luis Parada, al ministro de Salud, Aníbal Cruz, al senador, hoy ministro de Economía, Óscar Ortiz. Entrevisté a muchísima gente.
En mi vida he visto y he hablado con el señor Murillo una sola vez. No lo conozco absolutamente de nada más. Es más, estoy completamente convencido que la gran mayoría de escándalos que hemos publicado de Evo Morales y de todo lo que tiene que ver con él en OK Diario, muchas veces les ha pillado al gobierno de Bolivia por sorpresa y se han enterado por nosotros. ¿Y tuviste alguna violencia o, cómo se puede decir, acusaciones de la señora Evaliz? Es lo que nos están consultando. Sí, bueno, ella, en el momento en el que yo puse ese tuit preguntándole a la gente de Twitter si querían que hiciéramos público este caso de pedofilia de Evo Morales, ella no se esperó a que en OK Diario publicáramos las informaciones. Lo que hizo fue publicar un mensaje en su Facebook insultándome, faltando a la verdad, y rápidamente, en cuanto vio el revuelo que se armó, yo lo publiqué en mi Twitter, ¿no? Hice una captura de ese mensaje, lo publicó en mi Twitter, rápidamente eliminó el mensaje, ¿no? Yo, con todo, tengo que deciros que yo recibo muchísimas amenazas, ¿no? La gran mayoría de ellas virtuales. Rápidamente las más graves las pongo siempre en conocimiento de la policía. Aquí en España también lo hice en Bolivia, pero durante mi estadía en Bolivia yo tuve que llevar escolta durante las 24 horas porque tuve una gran presencia mediática, la gente me iba conociendo por la calle, y si bien es verdad que el 95% de la gente era muy agradable, había un 5% restante que eran resquicios de la izquierda radical que enviaba a Evo Morales para atacarme, ¿no? Incluso algunas veces llegué a temer por mi presencia física, ¿no? Por miedo a que me pudieran pegar. Por eso yo tuve que llevar escolta en Bolivia. Alejandro, a ver, ¿no te parece también un tema mormoso y esto de que vos preguntes por Twitter, publico, no publico? O sea, no tengo las palabras exactas como lo escribiste ahora en Twitter, pero parece también, ¿no? Podemos interpretar como generar morbo, ¿no? Frente a este tipo de casos, y esto también, ¿no? Es una pregunta también por parte de la audiencia, ¿no? ¿Por qué querés generar morbo? Para vos, seguramente nos vas a decir que no, pero preguntar o de alguna forma lanzar por tus redes sociales genera también eso, ¿no? Y creo que está bueno también tener mucho cuidado con este tipo de casos cuando se está hablando sobre una persona en particular o una persona que quizás no es conocida de manera mediática o pública como lo es Evo Morales. Sabemos que hay muchos casos de violencia o de pedofilia en nuestro país y se sabe mucho más por los casos de los curas, ¿no? En todo el mundo, particularmente los casos de pedofilia. Por Dios, pero qué manera de mezclarlo, ¿no? No, o sea, pero no es mezclar la pedofilia de Evo Morales y me sales con el tema de la pedofilia de la Iglesia. No es mezclarlo, porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la pedofilia de todas las personas. No, estamos hablando de un caso de pedofilia. Si en todo caso, si se confirma, estamos hablando de un caso de pedofilia, en este caso de Evo Morales, pero el tema es ese también, ¿no? Pues yo te podría preguntar, por ejemplo, ahora, ¿por qué no iniciaste investigaciones, por ejemplo, sobre casos de pedofilia de otros casos en particular? Pero bien, vos lo dijiste en su momento, porque Evo Morales es una persona pública. Perfecto, la respuesta está en esa pregunta. Ahora, por ejemplo, te pregunto, ¿por qué no investigaste también, si sabemos que queremos generar noticia o que sea relevante la noticia que queremos generar, mejor dicho, los casos respiradores, los casos de acusación, por ejemplo, a Arturo Murillo, los casos de narcotráfico de la familia Áñez o el clan Áñez, que también se lo dice? Por Dios. Vamos a ver, ¿tú sabes la cantidad de temas que yo estoy investigando al día? O sea, vosotros estáis en mi cabeza para saber los temas que yo estoy investigando. No estoy, pero te los estoy preguntando. ¿Tú tienes elementos suficientes para decir que yo no he investigado el tema de los respiradores españoles? Te estoy preguntando. Porque si es así, estarías muy equivocada. Mira, te voy a responder a todo lo que me has dicho. Dale. Yo creo que lo que has hecho, el vincular a la presidenta de Bolivia con temas de narcotráfico, es gravísimo y podría rozar lo delictivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberías de rectificar humildemente. Al igual que no me puedo rectificar de algo que sale como noticia. Le dejaremos responder porque si no se va a entender, parece. Sí, está bien. Exacto. Por favor, déjame responder. Sí. Vamos a ver. En referencia a lo primero que me has dicho, yo jamás he pretendido que se causara ningún tipo de morbo con este asunto. Yo soy completamente libre, a mí mi periódico me paga por trabajar en OK Diario, no por lanzar tweets.
Por lo tanto, yo, haciendo uso de mi libertad de expresión, la libertad de expresión que no hubo en Bolivia durante 14 años, gracias, y estoy hablando de manera irónica, a la magnífica gestión de Evo Morales, allí sí que no se podía hacer ningún tipo de tuit, ninguno. Y si se acusaba gravemente a alguien que tenía que ver con Evo Morales o se molestaba al poder, posiblemente acababas en la cárcel. Por lo tanto, yo soy libre de poner el tuit que yo realmente quiera, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, este tipo de argumentos son los que están difundiendo la gente que defiende a Evo Morales, ¿no? Aquí, ¿qué es lo importante? Que el periodista español haya sido capaz de publicar este tema y este tema no lo haya publicado nadie en Bolivia hasta ahora, que ha tomado gran repercusión, o el hecho de que hay una investigación policial a Evo Morales por haber tenido una relación pedófila. Aquí, ¿qué es lo relevante? Que el periodista español haya puesto un tuit o que la policía está investigando a Evo Morales por ser un pedófilo. ¿Qué es lo relevante, no? Porque aquí a mí me da la sensación que hay determinados sectores que están intentando poner el foco hacia otro lado, ¿no? Cuestionando al periodista, intentándole vincular falsamente con autoridades del gobierno, preguntándole que por qué no investiga otros casos, por qué no los investigáis vosotros. ¿Tú has investigado el tema de los respiradores? ¿Tú has investigado este tema, el tema de la pedofilia? Sí, estamos... No, en fin. A ver, yo no soy periodista de investigación, pero sin embargo sí seguimos las noticias constantemente y, por ejemplo, no es... a ver, creo que todos conocemos los casos vinculados de narcotráfico de la familia Áñez, el sobrino... Perdona, ¿te estás refiriendo a la presidenta de Bolivia? Sí, a la presidenta interina, sí, por supuesto. Y creo que eso no es una noticia que se extrañe cualquiera. Han salido en los portales de medios de comunicación. Por lo menos yo no ¿Pero soy... ¿en qué portales? ¿En portales serios, en periódicos serios, profesionales, o en páginas web que crea gente vinculada a Evo Morales para difundir bulos? Incluso ella misma ha dicho que se apena por tener un sobrino que lo ha dicho públicamente a través de varias entrevistas. Hay videos donde ella dice que se apena tener un sobrino que esté vinculado con el narcotráfico y que si la ley tiene que caer a su sobrino, pues que lo tenga que caer, ¿entendés? Y lo mismo ha pasado, así como el sobrino, también, no tengo el nombre ahora del sobrino, pero no solamente el sobrino, también está la expareja, bueno, que finalmente también está fallecido, y así muchas personalidades que ahora no me acuerdo, pero que sí a la familia Áñez se la vincula también por narcotráfico. Ahora, que esté en investigación, que haya periodistas que lo estén investigando seguramente. Yo no te estoy inventando algo, Alejandro. Creo que acá nosotros te estamos yo te estoy haciendo preguntas donde vos fácilmente, sin generar revuelo hacia tu persona, podés responder. No sé, yo te pregunté por qué no investigaste sobre esto o por qué no, o qué otras investigaciones estás haciendo. Fácilmente me lo puedes responder sin necesidad de decirme o acusarme o tratar de no sé, querer intimidarme. No sé cómo te podría decir que estás haciendo cosas hacia mi persona. Me estás acusando de un delito. Yo no te estoy tratando de intimidar en ningún momento, ¿no? Yo te estoy comentando, te estoy respondiendo mi sensación o mi sentimiento, por lo menos lo que yo percibo de vos. ¿Te molesta? Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Durante el gobierno de Evo Morales, ¿tú en Bolivia podrías haberle preguntado o haber arrancado un programa de radio preguntándole o hablando de sus vínculos con el narcotráfico? Bueno, por lo menos yo no cumplía la función de periodista cuando estaba viviendo en Bolivia. Nos estamos yendo a otro tema. La verdad, Alejandro, estamos yendo a otro tema que no es el tema que es la entrevista, ¿no? El tema no es Áñez, el tema es lo que es un tema central de que era Noemí Meneses. Claro. ¿No? Sí, pero aquí es que ¿sabéis cuál es la sensación que me da? Que vosotros me habéis llamado para hablar del tema de Noemí Meneses, yo os estoy respondiendo libremente a todo lo que queréis y estoy notando que aquí de lo que se trata es a ver quién tiene más culpa de las cosas, ¿no? O sea, a ver quién tiene sobre quién tiene más sospechas sobre su persona, ¿no? Hemos empezado a hablar del tema de Noemí Meneses y me empiezan a preguntar que si Áñez tiene vinculaciones con el narcotráfico. No, simplemente se te dio un ejemplo. Ese es el tema, o sea, el tema es no poner el foco sobre la relación pedófila de Evo Morales, que es lo verdaderamente grave y delictivo, sino irnos a otro tema. Sois vosotros los que habéis cambiado de tema. La verdad, Alejandro, ¿tienes algo más para acotar? No, pregúntale. Alejandro, desde ya yo te agradezco por la entrevista. Sabemos que has estado con muchos medios de comunicación y la verdad nos has brindado la entrevista. Te agradezco. Esperemos que este caso salga a la luz y se caiga todo el peso de la ley.
¿no? Exacto, yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque por un lado está la investigación periodística y por otro lado está la investigación judicial, que es la que verdaderamente sirve, ¿no? Ahora yo creo que lo que hay que hacer es pedirle a la justicia que haga bien su trabajo, totalmente transparente, de manera completamente neutral, y si se tiene que condenar a Evo Morales por pedófilo, que se le condene, y si se le tiene que absolver, que se le absuelva, ¿no? Pero yo creo que ya es la justicia quien tiene que hacer su trabajo. Exactamente. Alejandro, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo, la verdad, se te agradece. Un saludo y un abrazo desde Buenos Aires hasta España, Alejandro. Gracias a vosotros por haberme invitado, un placer haber podido participar en estos minutos de radio desde España hacia Buenos Aires, y os mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alejandro.